Shalom Ajín, Shalom Javerín. Ya estamos aquí de regreso con la segunda parte. Todo sobre Pesaj, parte 2. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemisbotav betzivanu laxov bedivrei Torah beshem Yeshua HaMashiach ben Israel. Amén. Bendito es usted, oh Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos de las palabras de su Torah. Por los méritos de Mashiach Yeshua, nuestro Melech. Amén y amén. Perdón, mis hermanos. Nos quedamos desde el punto de vista que de los Perushin, el mandamiento de sacrificar el cordero y comerlo, viene dado en dos momentos y tiempos diferentes. De ahí que la explicaban la causa del sacrificio en la tarde del 14 y su ingestión el 15. Los saduquín enseñaban lo mismo, pero aplicado el 13 en la tarde de la ingestión el 14, del 13 al 14, los saduquín y los perushin del 14 entre el 15. Ahí para que usted vaya mirando, ¿sí? En cuál está celebrando usted, conforme a los perushin o conforme a los saduquín. Mientras que los otros sacrificios, al momento ser sacrificado, al momento de ser comidos, sin tiempo de espera, excepto el de su cocción rostizada. ¿Qué día comió Yeshua el Corbán Pesaj? Una pregunta. Evidentemente el 14 en la noche, es decir, un día antes del establecido por los Perushin. ¿Estaba Yeshua apoyando a los saduquín en contra? En contra de los Perushin en esta halajá. No, no necesariamente, mis hermanos. Pero según uno de mis maestros, durante los días del segundo Mishkan había una halajá que establecía que en caso de fuerza mayor, por ejemplo, si alguien tenía que ausentarse por un viaje y no podía comer el Corbán Pesa en su tiempo prescrito, podía adelantar un día y comerlo, o también se hacía una comida festiva en ocasión de la conclusión de algún plan de estudio de la Torah entre el maestro y sus estudiantes. Bueno, aunque no tenemos toda la información de los usos y costumbres relacionados con Pesaj, en los días del segundo templo, mis hermanos, en principio sabemos que el maestro no hubiera hecho nada considerado inapropiado según la Torah. Y aunque luego hablaremos más de esto, al parecer Yeshua usó este recurso para resolver la situación que tenía de su propio juicio y muerte justamente el día cuando se iniciaría Pesaj, según la cuenta de los Perushin. El Cordero de Pesaj. El Cordero de Pesaj es nuestro Melech HaMashiach. Vamos a hablar de esto, el Cordero de Pesaj, que es Mashiach. Desde el punto de vista, mis hermanos, de la halajá, acuérdese, halajá, cuando yo le menciono la palabra halajá es ley rabínica, no es conforme a la Torah. La intención con la cual hacemos ciertas cosas, mis hermanos, es sumamente importante. En relación con el sacrificio de Pesaj, esto toma revelancia única y nos permite comprender muchas cosas en relación a Mashiach, como siervo sufriente, usando la figura del profeta. Esto será precisamente propósito de esta clase, de este audio, de este tema, etc. La intención del sacrificio, mis hermanos, repetimos desde el punto de vista que la halajá, en cuanto a los mandamientos, la intención con lo cual lo hacemos es
críticamente importante en relación con el sacrificio de Pesaj. Esto toma relevancia, mis hermanos, una relevancia única y nos permite comprender muchas cosas que tienen que ver con Mashiach, bajo la metáfora de una oveja sufriente, usando la figura del profeta Yesayahu, en Isaías 53, 3 al 6. Desde el punto de vista, mis hermanos, las instrucciones de los sacrificios, el propósito original que estuvo en el corazón del oferente es sumamente importante y tal vez el factor decisivo para los efectos de la halajá. En otras palabras, mis hermanos, la intención original que tiene una persona al momento de presentar cierto servicio o sacrificio al Todopoderoso es considerada fundamental para determinar la legitimidad de su aboda. Aboda quiere decir servicio. Por ejemplo, la halajá requiere que el animal que ha de ser sacrificado para una ofrenda especial haya sido previamente apartado por el oferente como hola, lo que asciende, lo que lo representa o lo que hace intención verdadera y que ha sido traducido como holocausto. Holocausto quiere decir todo quemado o ofrenda del todo quemada. Pero si luego cambia su mente y lo usa para otro tipo de sacrificio, tal cambio de pensamiento no descalifica el animal. Sin embargo, hay dos tipos de sacrificio que si hay un cambio de intención luego de haber sido seleccionado para los mismos, descalificaría el animal. Esos dos tipos son el corbán, el hatá y el corbán pesaj. Esto es la ofrenda por el pecado y la ofrenda de pesa, mis hermanos. Esto significa que si un animal ha sido apartado por un oferente como sacrificio por el pecado corbán hatá, y luego cuando llega al templo cambia de mente su manera de pensar y quiere usar como corbán shalom, corbán de shalom, de paz, tal cambio de intención descalifica el animal y su ofrenda no es aceptable. Lo mismo ocurre con el corbán pesaj. Esto es lo que hace la distinción, el corbán hatá y el corbán pesaj, del resto de los sacrificios y ofrendas. Por ejemplo, si yo aparto un animal para ofrenda de shalom y en el camino al templo me acuerdo de un pecado de Ashan, transgresión, que cometí y cambio mi mente, mi pensamiento, mi idea para usar el animal no como ofrenda de shalom, sino como de Ashan. Tal cambio no invalida el animal porque es de su propio género o ofrenda. Pero si luego me acuerdo que no fue transgresión, sino jata, y quiero usar el animal para ese propósito, no puedo, porque allí mismo el animal queda descalificado o si lo dedico como korban jata y luego lo quiero usar como korban shalom, no me es permitido el animal. Queda descalificado, mis hermanos. Lo mismo aplica al Corbán Pesa. En Shemot capítulo 12, verso 27 está escrito: es el sacrificio de Pesa, la Yahweh. Para Yahweh, Baruch Hashem. De este verso, mis hermanos, se deriva la halajá que establece que luego que ha sido apartado y designado como Pesaj, no puede usarse para ninguna otra función. Incluso la Torá establece que hasta el número de personas que ha de unirse para comer debe ser apartado desde antes. En Shemot capítulo 12, verso 4.
Observa la expresión, haréis la cuenta. Es decir, se designará de antemano quienes van a comer. Se hace la cuenta de los comensales, quienes van a comer el sacrificio. Lo mismo aplica al caso del Corban Hatá, como hemos explicado en el caso del Mashiach, cuando Kefa lo llamó aparte y le rogó que nada de esas cosas, su entrega, dolor, rechazo, sufrimiento y muerte, le sucediera. La respuesta de Yeshua fue contundente, como le dijo, apártate de mí, Satanán, a Satán, porque no pones la mirada en las cosas de Yuhei Bajei, sino de los hombres. Sin embargo, mis hermanos, Kefa estaba proponiendo algo que haría inválido a Yeshua como un Mashiach sufriente. Le estaba dando una puerta de escape. Por otro lado, es entendible cómo Mashiach sufriente fue designado y de antemano para ese propósito específico. Un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Es decir, preexistente en el plan de Yahweh, Baruch Hashem, nuestro Elohim, y escondido desde antes de la creación en la mente del Altísimo. Entre las leyes de Pesaj, mis hermanos, como ya vimos, una persona que sea extranjera, idólatra o incircuncisa, debiendo estarlo, no puede participar del Corbán Pesaj. De esto deducimos que ningún extranjero o idólatra puede hacer el sacrificio de Pesaj, porque Pesaj no fue apartado para ellos, sino para los que lo pueden comer. En el caso de Mashiach, tanto judíos como no judíos participaron de su sacrificio como Corban Pesaj. Aquí tenemos dos opciones, mis hermanos. A su sacrificio fue en vano porque participaron extranjeros e idólatras en su ejecución, además de los judeanos aristócratas que controlaban el gobierno del templo. O de antemano fue establecido que su sacrificio será válido para ambos. Sabemos, mis hermanos, que en su caso fue intencionalmente anticipado que sería para ambos, pues se le prometió a Abraham, que le dijo, serán benditas en ti, en tu simiente, todas las familias de la tierra. El Rashaul ha destacado que no dice simientes, como tratándose de muchas, sino simiente en singular, la cual es el Mashiach. Por tanto, aunque judíos y no judíos participaron en su sacrificio, tal Corban Pesaj fue válido porque previamente se había establecido que así fuese. El lugar del Corban Pesaj, ¿dónde debería de ser? ¿Dónde debe de ser? En Devarim 16, 5 al 6 establece el lugar, que dice, no podrás sacrificar pesa en cualquier de las ciudades que Yuhei Bajei Tolojin te da, sino en el lugar que tu Elohai escogiera, para que habite allí su Kadosh nombre. Sacrificarás pesa por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Misraín. ¿Se da cuenta qué hora salió? A las 12. De esto aprendemos, mis hermanos, que fuera de la ciudad de Jerusalén no es permitido el sacrificio de pesa. Cualquiera que haga un corbán pesa fuera de Jerusalén viola este requerimiento bíblico. No obstante, hubo dos excepciones que necesitamos conocer. Por ejemplo, el Talmud. El Talmud establece lo siguiente. Un altar especial conocido como Bamayahid fue permitido por 14 años luego de la entrada de Eres Israel
y los 57 años previos a la construcción de Bet Hamidash, después que el Mishkan sirvió por 369 años en Silo. Sin embargo, aún durante los primeros 14 años hubo un altar central en Gilgal, que duró 57 años, ubicado entre Silo y Jerusalén. Se edificó primero en Nob y luego en Gibón. Durante estos dos periodos de 14 a 57 años respectivamente, a uno se le permitía traer ciertos sacrificios en el altares privados, pero el Corban Pesaj tenía que ser traído al altar central. Estos dos periodos, mis hermanos, como es evidente, son excepciones y no reglas, y consecuentemente no pueden tomarse como base para una halajá actual. En todo caso, sería válido solamente para Eres Israel, pero no para la Galú, el exilio, las naciones. Dos requerimientos, mis amigos, mis hermanos, mis ajín, mis jaberín, dos requerimientos aquí. Por otro lado, la Torá nos enseña que hay dos requerimientos con relación al lugar donde el corbán pesa puede ser comido. Uno es de carácter general y el otro individual. El general, el lugar general es la ciudad de Jerusalén en todas sus fronteras. Debido a la santidad del corbán pesa, un lugar de menor santidad que Jerusalén no es apropiado para cumplir el mandamiento. Por lo tanto, más allá de los límites establecidos por Jerusalén, incluyendo su Eruj, 1200 y 1400 metros más allá del extremo de sus murallas. No obstante, mis hermanos, permitido. Esto requiere un poco de elaboración debido al hecho de que el Talmud establece una relación entre este principio y otros relacionados con el cocinar en Shabbat. Acuérdese que hay Torah y hay mandamientos de hombres, halajot rabínicas. Por ejemplo, está prohibido cocinar en Shabbat. Sin embargo, teóricamente uno que cocina un alimento no usando fuego, sino un calor proveniente, digamos, de otra fuente de energía. En el caso de Israel, de las fuentes termales de Tiberias, por ejemplo, está exento de castigo, desde que esta forma de cocinar no es por fuego. En relación con Pesaj, mis hermanos, el mismo principio sería aplicable, es decir, como el medio de preparar el cordero no es por fuego, sino asado al calor de brasas, que no tiene llama. Teóricamente no es considerado dentro de la prohibición de comer algo cocinado en Shabbat. Sin embargo, mis hermanos, en el caso del Corbán Pesa, tal método de cocido está prohibido porque la Torá expresamente declara que el cordero no puede ser cocido, sino asado por fuego, tiene que estar en las brasas. El Talmud nos dice, aquí nos dice, uno que come el corbán pesa que fue cocinado en aguas termales es culpable porque ha violado el principio de lo asarás al fuego. ¿Se da cuenta? Se apega a la Torah y a veces se desespega. Esto requiere una explicación, mis hermanos, porque en los días cuando el templo estaba en pie, no era posible mover el corbán pesa de Jerusalén y cocinarlo en las aguas termales de Tiberias. Por las leyes de Pesaj, al momento que un cordero destinado como corbán pesa es movido más allá de los límites permitidos en Jerusalén, queda inmediatamente descalificado. La respuesta es múltiple. La más probable
es que cerca de Jerusalén había también algunas fuentes termales, semejantes a las de Tiberias. Y los jueces entonces establecieron una cerca de protección alrededor del mandamiento. Allí viene. Los cercos. Vamos a hablar de la particularidad. Particular. No obstante, mis hermanos, además del lugar general Jerusalén, la Torá sugiere un lugar particular. Ese lugar particular para comer el corbán pesa es la casa de la persona asignada con anterioridad para el cumplimiento de la misma. Acuérdense dónde fue sacrificado el primer Pesaj. El primer Pesaj fue sacrificado en las casas. En cada familia. Ese es el propósito de traerlo hoy en la actualidad, que cada quien ah, hace su corbán pesa en sus casas. Lo que sí no está permitido hoy en día para nosotros que tenemos el cordero que es Mashiach, poner todavía la sangre en los dinteles de las casas. Eso no, porque ya tenemos a Mashiach y estamos purificados por su sangre que ya fue derramada en el madero. El Todopoderoso le dijo a Moshe, se comerá en una casa, ahí está, mire, Shemot 12:46. Por lo tanto, la casa deberá ser designada a tiempo y seleccionada para el cumplimiento de la misma antes que el momento llegue. ¿Sí? Ponernos de acuerdo dónde va a ser el corbán pesa, dónde se va a hacer el cordero y a gozarnos. Los que se junten para cumplir el mandamiento, todos tenemos que aportar para el cumplimiento del mismo, aun cuando sea una cantidad muy pequeña o simbólica. Hoy en día, mis hermanos, con la modernidad, cada miembro de la comunidad participa con una cantidad para cubrir los gastos del memorial. La costumbre es que los más pudientes aporten algo más para suplir la necesidad de los menos pudientes, ¿me explico? Y que los menos pudientes participen con algo aunque sea simbólico. Una vez que se establece el costo monetario de una misma, está prohibido criticarlo, regatearlo o murmurar del costo. La costumbre judía, mis hermanos, es que nunca discutamos el precio que nos cuesta cumplir una misma, un mandamiento. Porque ningún precio que paguemos supera los beneficios espirituales que se derivan de la misma. Y no hay ningún precio para la sangre bendita de nuestro Don Yeshua HaMashiach. Fuimos comprados a precio de sangre y una sangre que fue pura. Es importante saber, mis hermanos, que los nuevos creyentes que vienen del otro campamento, de donde otras quejilá o otras creencias o costumbres existen, y que rompan con ese estilo de ideas que daña el espíritu y limita la alegría del mandamiento. Por el otro lado, mis hermanos, los líderes deben asegurarse que los costos impuestos para las misbot comunitarias sean los más accesibles posibles para el bien de todos, incluyendo Pesaj, una de las misbot, uno de los mandamientos que por su característica suprema es de los más costosos de todos. No ofreceré a Yahweh un sacrificio que no me cueste nada. ¿Eso dijo? ¿Quién dijo? El rey Shlomo. Es el espíritu del alma judía, mis hermanos. Es importante entonces, mis hermanos, que nos preparemos así para este momento de la más solemne Moed. Historia de nuestro pueblo y de la redención.
Pesaj y el Sadik. Pesa y el justo, mis hermanos. Uno de los conceptos más interesantes de las escrituras es que el que tiene que ver con la definición de justicia, justo y justiciero, el primer hombre categorizado como justo Sadí fue Noé, según está documentado en la Torá, Génesis 6:9. Elaborado sobre eso, algunos sabios de nuestro pueblo han enseñado que muchas de las cosas que Yahweh creó, Baruch Hashem, vinieron a la existencia por el canal de energía de la letra Sadik. La letra Sadik, de donde procede el título del Sadik y de los Sadikin, del justo y de los justos. Y que la fuerza del Sadik es tan grande que por medio de ella Yahweh sostiene al mundo. Sefer Yesirá, el libro de la vida, ahí lo puede encontrar. Todo esto nos da la base, mis hermanos, para el concepto del Hasidut, desarrollado primeramente por el rabino Shaul de Tarso, cuando enseñaba de la importancia de la vida de piedad. Hasid, Hasidut. Hasidí, Hasidut, porque el Sadik es un Hasid. En el sentido primario del término, esto significa que así como Yahweh usó la energía insuflada en la letra Sadik para crear muchas cosas, así también el Sadik es vehículo para transmitir Kedushá, santidad y reconciliación al mundo. Una pregunta, mis hermanos. ¿Quién es un Sadik? Un judío o un justo de las naciones que ha llegado a un punto de su vida donde ha superado las pruebas del camino que le fueron impuestas, renuncia completamente a sus propios deseos y aspiraciones humanas y vaciándose de su propia voluntad. Sirve exclusivamente a los propósitos eternos de Yahweh, Baruch Hashem, agradándole en todas las cosas y viviendo siempre para hacer su voluntad. Como está revelada en las escrituras, un Sadik no es una persona perfecta. Solo Yahweh es perfecto, Baruch Hashem, en el sentido escrito del término. Pero un Sadik es una persona que busca la perfección y su meta es ser perfecto en su nivel como Yahweh Altísimo, bendito sea. Es perfecto en el suyo. Podemos compararlo, mis hermanos, a un joven hoy que decide ser un atleta profesional y una estrella en el mundo del deporte. Y renunciando a todo lo demás, se dedica a entrenar, practicar día tras día, concentrándose solamente en aquello que le llevará a la cima de su sueño. Y mientras los demás pasan el tiempo en cosas triviales, él los dedica al entrenamiento y el cultivo de sus máximas posibilidades, de sus posibilidades físicas hasta que finalmente alcanza la cima. Bueno, pues de la misma manera, mis hermanos, estos varones de Israel, usted y yo también podemos, incluso con versos sinceros, dejándolo todo, ponen sus manos, ponen todo en sus manos en el orado y sin mirar atrás dedicaron sus vidas y dedicamos nuestras vidas a conocer de Yahweh, Baruch Hashem, sus caminos, su gloria, su poder, su majestad y su unidad. Sí, todo eso es posible, mis hermanos. Un sadik puedo ser yo, puede ser usted, todo aquel que se esfuerza, así como el atleta. De este nivel, mis hermanos, un sadik de este nivel es
está dedicado a Yahweh. 100% en todo momento, a toda hora, en cada circunstancia. Para ellos, los mejores manjares de este mundo no constituyen una atracción, ni las mejores ropas, ni la búsqueda de las comodidades modernas. Cuando ellos comen es solamente para dar energía a sus cuerpos con los cuales puedan seguir adelante en su tarea. Su verdadera comida, mis hermanos, es hacer la voluntad de Yahweh, Baruch Hashem. Eso es lo que nutre sus almas y las eleva por encima del resto. En conocer a Yahweh, Baruch Hashem, está su delicia suprema. Ese es un sadik. Tal demanda ha sido alcanzada, mis hermanos, pero no por muchos. Aunque todos somos llamados, pocos son los escogidos. La autodisciplina, mis hermanos, que se imponen y los niveles de consagración a Yahweh, Baruch Hashem, que nos llena el corazón, constituyen el secreto de su elevación espiritual. Y esta es una de las misiones del maestro, hacer tanto sadiquín como pudiese. Y ahí sus palabras, que dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su vara y sígame. ¿Para qué seguirle, mis hermanos? ¿Para qué seguirle? Una pregunta le hago. Pues para educarles a fin de que llegaran a los niveles de un sadik, de un kadosh. El maestro quería reproducirse en ellos, que vinieran a ser como él. Y precisamente esa es la meta de usted y de mí, como está escrito, ¿sí? Hasta que todos lleguemos al nivel de un sadik, un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Mashiach. La oposición del camino, mis hermanos, el mejor aliado del sadik para elevarse, ¿sí? Como ha sido enseñado por nuestro maestro Yeshua y sus talmidim. El ruaj está dispuesto, pero la carne es débil. Esto significa, mis hermanos, que cada persona, después que nuestros padres comieron del fruto prohibido, viene a este mundo con dos almas o inclinaciones activadas y en oposición. Un alma bestial que opera en el cuerpo y un alma celestial que opera en lo espiritual. El alma bestial, lo animal en nosotros, es vista como la carne, mis hermanos, o la concupiscencia, o el poder del pecado que mora en nosotros, o en la mente del hombre carnal, etcétera, etcétera. Todo lo cual expresa el mismo concepto, mis hermanos. Pero el hombre interior, es decir, el alma celestial, el espiritual, el espíritu del aliento divino, que fue puesto en nosotros, tiene sed de Yahweh, Baruch Hashem, del Elohim vivo. Ella no tiene descanso hasta que se une con la divinidad. Ella no experimenta reposo hasta que vive para Yahweh, Baruch Hashem, haciendo su voluntad y deleitándose en su kabod, en su gloria. Ahora bien, el maestro habló 3 niveles que se dan en el servicio de Yahweh, Baruch Hashem. Usando una figura de lenguaje, afirmó que la buena semilla que cayó en buena tierra da frutos a cual 30, a cual 60 y al 100 por uno. Esto podríamos tomarlo como
representativo de 3 niveles de perfección, mis hermanos. Esto podríamos tomarlo como representativo de 3 niveles de perfección diseñados para los sadiquín. El que alcanza el nivel de 30 es el nivel mínimo de un sadik. El que alcanza el nivel 60 es un nivel por encima del medio y el nivel mayor es el superior al 100% de su servicio y entrega al Todopoderoso. ¿Me explico? Siendo que el secreto del sadik, del justo, está en su capacidad para anular la fuerza de la mala inclinación en él. Pesaj, mis hermanos, es una terapia precisamente para ayudarnos en ese propósito. Si aprovechamos la energía extraordinaria de esta fiesta y si nos esforzamos tanto como podamos en cumplir lo mejor posible todos los mandamientos positivos y negativos relacionados con esta moed, con esta fiesta, podríamos salir de ella elevadísimos, a un punto donde podamos ser tenidos por dignos de ser considerados como sadiquín por el Kadosh Barujú, el cual de ellos nos encontramos, mis hermanos. ¿En cuál de esos niveles nos encontramos? ¿El 30, 60 o 100%? ¿En cuál nos gustaría entrar? ¿En qué nivel nos gustaría elevarnos? Eso solamente está en usted o está en mí. Según el esfuerzo de cada uno, esa será nuestra recompensa. Que el Todopoderoso nos ayude, mis hermanos, a todos a usar la fuerza de esta fiesta, de esta Moé, para elevarnos y purificarnos, para superar las debilidades del camino y hacer sendas derechas para nuestros pies, para nuestros descendientes. Y que haciéndolo, mis hermanos, así adelantemos el retorno de nuestro justo Mashiach pronto y en nuestros días. Amén. Le dejo para recordar Efesios capítulo 4, verso 13, Matillahu capítulo 13, verso 23. Pero nos seguimos preparando para Pesaj. Pesaj. En los albores de la festividad de Pesaj, mis hermanos, quiero incluir esta historia que nos viene de la antigua España. La España que hizo a los judíos de Sefará. Cristianos a la fuerza y los obligó a vivir con doble identidad, una en la calle y otra en la casa o a escondidas. ¿Ha escuchado esta historia? La Inquisición española, dice que la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, bajo la bandera del cristianismo y el nombre de Jesús, procuraba eliminar todo vestigio de infieles, entre los cuales estaban nuestros ancestros judíos sefarditas. ¿Se acuerdan del protagonista? El protagonista de esta historia, José Manuel Rojas y Mejía, nos explica del origen de estos apellidos y la relación de su familia con la sagrada línea sacerdotal y levita, Cohen y Leví, de donde procede la historia. Aquellos días no eran como los nuestros. Acuérdense que los mataban si encontraban un rollo de la Torá con alguien. Hoy tenemos que escondernos para sacrificar Pesaj, pero ellos sí
en su memoria, ¿sí? Pido a todos que esta pequeña historia no la dejen fuera en la Haggadah. Vienen días cuando no se dirá más, bendito es Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Misraim, sino que se dirá, bendito es Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Eso está en Jeremías, capítulo 16, verso 14. Recuerde que también se hace un tikkun, que al hacerlo así perfeccionemos el gran tikkun generacional que el cielo nos ha confiado y que cumplamos con alegría y sacrificios supremos y fuera necesario la noble tarea de rescatar a nuestro hermano, ¿sí? Que es todos aquellos que están presos por las garras de Hasatán. Aleluya. Vamos a hablar y hablamos de las leyes del Jamés, todo lo que se debe de hacer, eliminar el Jamés. La Torá dice, no será visto contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. En Shemot 13:7. Esto incluyendo tanto el Jamés tuyo como el de tu hermano. Porque algunos dicen que si no es tuyo, puede ser visto, lo cual es contrario al espíritu de la Torá. Esto es importante, mis hermanos, porque algunos jugando a halajá establecen que desde el momento que usted hace bidú y jamés, renuncia mental al jamés. Ya lo que tengas de jamés no te pertenece legalmente, pues renunciaste a eso y por lo tanto, aunque tengas jamés, no violas el mandamiento porque ya no es tuyo. La Torá especifica que ni el jamés de uno ni el de cualquiera, el texto claramente afirma, no se verá contigo nada leudado. ¿Se da cuenta? Sea de quien fuere. Por lo tanto, cuando uno hace una confesión por la cual se causa que algo cese su efecto legal, bitul, casi siempre incluye la renuncia de la propiedad, del propietario. La búsqueda del jamés, ya hablamos en la anterior. Búsqueda y la eliminación del jamés. La búsqueda y la eliminación del jamés. La noche antes de Pesa, mis hermanos, una vez que la casa está toda lista y ordenada para Pesaj, es hora de hacer el ritual de búsqueda e eliminación del jamés. Esto ya se lo dije en la primera parte, pero se lo voy a recordar otra vez porque es de suma importancia. Así también espiritualmente tenemos que buscar nuestro jamés en nuestro interior y hacer un tikkun, una restitución y una teshuvah para ser un cordero, llegar a ser sin mancha como nuestro Melech HaMashiach. Cuando ya es de noche, reúne a toda la familia, enciende una vela
y diga lo siguiente: bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado con respecto a la eliminación del jamés. Realiza una búsqueda intensiva dentro de toda tu casa y de tu automóvil buscando el jamés que tal vez haya quedado después de la limpieza. Si esas cosas pasan, guarda la evidencia en una bolsita y consérvala para la ceremonia de la quema del jamés, que tendrá lugar a la mañana siguiente. Después de la búsqueda, di lo siguiente: todo fermento y todo alimento leudado que esté en mi posesión, que no haya visto ni eliminado, del cual no tengo conocimiento, será considerado nulo y sin dueño, igual que el polvo de la tierra. Aleluya. Nótese aquí, mis hermanos, a los niños les encanta esta parte. Antes de la búsqueda, envuelve con cuidado 10 pedacitos de jamaxa en un papel o papel de aluminio y ocultarlos por toda la casa. Cuida de no olvidarte dónde los pusiste. Además de la vela, se acostumbra a usar las búsquedas de una pluma y una cuchara de madera. ¿Te vas de vacaciones durante la fiesta? Una pregunta. ¿Te vas de vacaciones durante la fiesta? Consulta con tu maestro, con tu moré, cuándo y cómo realizar la búsqueda. La víspera de Pesaj, el jamés, mis hermanos, puede comerse hasta el comienzo de la 5ª hora del día. Al comenzar la 6ª hora, todo el jamés tiene que haber sido vendido o eliminado. Estas horas son cada una de 12ª parte del periodo de luz diurna. Por ejemplo, si la salida del sol es las 5:40 AM y la puesta del sol es a las 6:40 PM, entonces la 5ª hora comenzará a las 10 AM. Israel, y la 6ª hora comenzará a las 11:05 AM en Israel. Nótese aquí, mis hermanos, las horas dadas aquí son únicamente con fines ilustrativos, para averiguar las horas límite de comer jamés y de quemar el jamés. Si usted no tiene que llegar a esto, no llegue, pero obedezca. A partir de este momento, toda la comida tiene que ser kasher para la Pesaj. Todo tiene que ser kosher. Antes del comienzo de la 6ª hora del día, encendemos una fogata y quemamos todo el jamés que se haya encontrado. Mientras quemamos el jamés, lo siguiente vamos a recitar: todo fermento y todo alimento leudado que esté en mi posesión, tanto si lo he visto como si no, tanto si lo he observado como si no, tanto si lo he eliminado como si no, será considerado nulo y su dueño igual que el polvo de la tierra. ¿Sí? Y ahí quedamos ya libres para disfrutar del Seder de Pesa, que es una experiencia de libertad. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado hablar de la Seudá de Mashiach, cena en honor a Yeshua? Vamos a hablar un poquito de ello. Es una misbah, un mandamiento, mis hermanos, en el último día de Pesa celebrar una Seudá especial en honor a Mashiach, una cena de Pesach, debido a la estrecha relación que tiene Yeshua como Cordero Pascual con la festividad de Pesaj. El último día de Pesaj es llamado Aharon Shel Pesaj. Se relaciona con la llegada del Mashiach y se caracteriza como una comida especial con matzá y 4 copas de vino.
Este banquete, mis hermanos, además de marcar la culminación de la festividad de Pesaj, es un recuerdo memorial de la Seudá que Yeshua compartió con sus talmidín antes de ser ofrecido como el Cordero de Yahweh, Baruch Hashem, que quita el pecado, el Karek, el pecado que separa al mundo. Esta costumbre de celebrar Seudá Mashiach, cena de Pesaj de Mashiach, fue impulsada por el Baal Shem Tov. Este fue el fundador del Hasidú, estableciendo la conexión entre Aharon Shel Pesach y el Mashiach, el último día de Pesach. Por la tarde hizo una comida adicional llamada Seudá Mashiach. El octavo día de Pesach está estrechamente ligado a la venida de Mashiach, dicen nuestros jajamín sabios. El último día de Pesaj es la conclusión de lo que comenzó en la primera noche de Pesaj. La primera noche de Pesaj conmemora nuestra redención de Misraín, Egipto, de la esclavitud por Yahweh, Baruch Hashem. Fue la primera llevada a cabo a través de Moshe Rabenu, el primer redentor. Ese fue el principio, el último día de Pesaj. Es la fiesta que conmemora la redención final en recuerdo la Seudá celebrada por Mashiach y Yeshua, y también como una antesala de cuando Yahweh, Baruch Hashem, nos redimirá del último exilio a través de Mashiach ben David, porque ya vino como Mashiach ben Yosé, ahora viene como Mashiach ben David, que será el redentor final. Amén. ¿Qué es Pesaj? ¿Quiénes pueden celebrarla? ¿Y cómo debemos de prepararnos? ¿Qué es Pesaj? Bueno, Pesaj es una festividad bíblica que conmemora el evento histórico de la salida de los hijos de Israel de Misraín. El nombre de la festividad significa pasar sobre, o en inglés, Passover. Pesaj, en alusión al Malach de la muerte de Hamalán Hamabet, el ángel de la muerte, Hamalá Hamabet, que pasó sobre las casas de los israelitas en Misraín, sin hacerle ningún daño, ya que estaban protegidos por la sangre del cordero en las puertas de sus casas. ¿Cuándo se celebra Pesaj? La festividad de Pesaj se celebra el 15 de Abí o de Nisan del anuario hebreo. En ese día los hijos de Israel comieron Pesaj en sus casas, mientras que el Malach de la muerte mataba a todos los primogénitos de Misraín. Año tras año celebramos esta festividad, mis hermanos, en esa fecha. Para saber cuándo cae en el calendario gregoriano, debes usar un conversor de fechas. ¿Sí? Un conversor de fechas, un calendario. Ya sea y que sea toraico. ¿Cómo se celebra Pesaj? Bueno, la Torá ordena que Pesaj se debe celebrar con 3 elementos en nuestras mesas: cordero asado, panes sin levadura, matzá. Hierbas amargas. Hoy en día, como no tenemos Bet Hamidash, no comemos el sacrificio de Pesaj, que era el cordero asado, en los días del templo. Se hacían unos sacrificios de Pesaj en el templo en representación de toda la comunidad de Israel. Este sacrificio se hacía el 14 de Abí, entre las 2 tardes, Bein Arbaín,
a las 3 p.m. aproximadamente. Una vez que se hacían los sacrificios representativos en el Mishkan, en el templo, cada familia sacrificaba en sus casas un cordero y lo asaban, el cual se comía a la caída del sol cuando ya iniciaba el día 15 de Abí. Debido a que hoy en día, mis hermanos, no tenemos el Bet Hamidash, no es obligación comer el cordero. Algunos tienen por costumbre a preparar cordero en Pexa como plato principal, pero no es una misma, no es un mandamiento, sino una costumbre. Y aunque se coma cordero, no se ve como comer el sacrificio de Pesa, Corbán Pesa, ya que sería una transgresión a la Torá realizar un sacrificio sin el Bet Hamidash. Y además porque para nosotros ya nuestro cordero de Pesaj ya fue sacrificado. Y ese cordero de Pesaj para mí es nuestro Melech HaMashiach. Por lo tanto, mis hermanos, hoy en día celebramos Pesaj solo con hierbas amargas y panes sin levadura y otros elementos que nuestros jajamín han establecido para hermosear la festividad. Los sabios han establecido 14 pasos que debemos cumplir en la noche de Pesaj. Un seder, un orden que llamamos Haggadah, relato. Cumpliendo esos 14 pasos con sus relatos y alimentos simbólicos, cumplimos la misma de Pesaj. ¿Quién puede celebrar Pesaj? Todo judío tiene como obligación de celebrar Pesaj, ya que es una misma de la Torá para todo hijo de Israel. Si usted es Israel y yo soy Israel, toca. Debido a que los justos de las naciones han sido declarados parte de Israel por decreto celestial revelado por el apóstol Pablo de Tarso. Y debido al hecho de que somos coherederos y partícipes de la herencia dada a Israel. Los sadiquín de las naciones, estamos invitados a celebrar esta hermosa Moed, como está en Primera de Corintios capítulo 5. Además de esta Moed de Pesa, mis hermanos, es una remembranza de nuestro Melech HaMashiach. Rashaul declara que vuestra Pesa, que es Mashiach, ya fue sacrificado por vosotros. Por lo tanto, todo creyente en Mashiach está llamado a participar de esta Moed en Kedushá y en pureza, mis hermanos. Pero no se debe de invitar a otras personas que no sean creyentes a participar de esta festividad, porque son idólatras, ya que está establecido quien come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Eso dice la bendita palabra. Muchos preguntan, ¿puedo celebrar Pesa siendo incircunciso? Una de las preguntas que más se realiza en Pesa es, ¿cómo un incircunciso puede celebrar Pesa cuando la Torá expresadamente ordena, ningún incircunciso comerá de Pesaj? Esta pregunta ha llevado a muchos movimientos de raíces hebreas a presionar a sus miembros a circuncidarse antes de la Moed de Pesa, violando el decreto Nexarita establecido por el Beidín de Jerusalén, establecido en Hechos 15, de no inquietar a los gentiles que se conviertan obligándolos a circuncidarse. Entonces, si no se debe obligar a los gentiles a circuncidarse, ¿se les debe impedir celebrar Pesaj? La respuesta es no. Surge otra pregunta, ¿cómo podemos hacer que los creyentes de origen gentil celebren Pesaj sin estar circuncidados? ¿No sería esto una violación a la Torá?
La respuesta es doble. En primer lugar, mis hermanos, debemos de entender que hoy en día nadie come pesa, ni siquiera la ultraortodoxos de Jerusalén. Porque cuando la Torah habla de comer pesa, se refiere a comer el sacrificio de pesa. ¿Se da cuenta? Puede participar de la cena, etcétera, etcétera, pero no el sacrificio de pesa. Es decir, el cordero que debía de sacrificarse para esta festividad. Hoy en día nuestro cordero es Mashiach. Pero ¿qué pasa si viene a tomar pesa indignamente? Pues como dice la palabra, acarrea juicio para él mismo. ¿Sí? Sin embargo, el apóstol Pablo establece lo siguiente. Dice, nuestra pesa que es Mashiach ya fue sacrificada por vosotros. En 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Los nezaritas, ¿sí? Tienen un corban pesa y ese sacrificio de pesa es Mashiach. Ese tenemos usted y yo. Para comer de este corbán, Pesaj, tenemos un simbolismo en el aficomen maxa del medio. Y la tercera copa de Pesaj. Estos dos elementos, nuestro Kadosh Maestro nos enseñó que debemos comerlo en memoria de su muerte. Para comer de este corbán pesa no necesitamos estar circuncidados porque los emisarios de Mashiach revelaron un misterio que no había sido revelado a otra generación, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, en Efesios 3, 4, 6. Por lo tanto, los creyentes de origen gentil son vistos como descendientes de Abraham, Gálatas 3:29, y además no pueden ser vistos como extranjeros ni advenedizos, como está en Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Pero ya tienen que tener a nuestro Melech HaMashiach en su corazón, ¿sí? Para poder comprender esto, debemos de entender lo que la Torah establece como respecto a que ningún incircunciso podrá comer de pesa. Comprendiendo bien los términos y su jurisdicción, podemos ver que no hay contradicción alguna. La Torah establece dos cosas, mis hermanos. Número uno, si un extranjero desea comer la Pesaj, deberá ser circuncidado. Éxodo capítulo 12, verso 48. Ya hemos visto que los creyentes de origen gentil no son extranjeros ni advenedizos. Por lo tanto, esta Torah que obliga a un extranjero a comer de Pesaj con circuncidado no aplica a los creyentes del origen gentil, ya que no están en el estatus de extranjeros. Número 2. Ningún incircunciso comerá de ella. Éxodo 12, verso 48. Según Rashi, esta frase se refiere a los judíos de descendencia que deben circuncidarse al octavo día de nacidos. Si un judío no fue circuncidado, entonces no podrá comer de ella. Ver comentario Torah con Rashi. Por lo tanto, cuando aquí la Torah establece esto, lo establece para los descendientes de sangre de Israel. Esto no aplica a los creyentes de origen gentil, ya que no son descendientes de sangre del pueblo judío. Pero si viene a formar parte del pueblo de Israel cuando tiene a Mashiach. Así que mínimo tiene que haber entrado en las aguas purificadoras, ver aceptado a Yahshua porque él es el Cordero, sino qué caso tiene de que venga a celebrar Pesa mientras no ha conocido al Cordero que fue inmolado, que derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. ¿Se explica? ¿A qué podemos compararse esto? Bueno, por ejemplo, en los Estados Unidos, por ejemplo, hay tres tipos de personas. Ciudadanos americanos, ya sea por nacimiento o por nacionalización.
residentes legales, personas que no nacieron en Estados Unidos, pero lograron alcanzar un estatus legal de residencia. Ilegales extranjeros, personas que emigraron a los Estados Unidos y se quedaron allá sin ningún tipo de estatus legal. Lo aleno, supongamos que la administración actual de los Estados Unidos establezca un decreto contra los extranjeros ilegales, ese decreto no afecta a los residentes, ya que ellos están en un estatus legal que los protege. De igual manera, aunque los creyentes de origen gentil no son descendientes físicos de Israel, tampoco podemos considerar a los extranjeros ni advenedizos, ya que están en un estatus legales que los hace tener una residencia espiritual establecida por los méritos de Mashiach a su favor. Pero como le dije, debes de tener a Mashiach mínimo en tu corazón y ya estar en proceso de circuncidar tu corazón para que puedas venir, porque si no de nada te va a servir y vas a traer juicio para ti y vas a enfermar. No aleino que no acontezca. De esa manera, ellos pueden comer de pesa, que es Mashiach, ya que tienen acceso a la rica savia del olivo natural. Sin embargo, Shaul nos advierte que no se debe comer indignamente de Pesaj, porque el que come o bebe indignamente juicio come y bebe para sí. ¿Se da cuenta? No tiene ningún fruto, ningún beneficio, sino que se trae consecuencias a su persona. ¿Cómo debemos prepararnos para Pesaj? Bueno, la Torah establece que no podemos tener jamés, leudado, fermentado durante los días de la festividad. Los sabios entienden que el jamés es todo producto que se deriva de 5 cereales específicos: trigo, cebada, centeno, espelta y avena, que al estar en contacto con el agua por más de 18 minutos se fermentan. Los productos derivados de estos cereales no podemos comer ni tener durante Pesaj, entre ellos espaguetis, pastas, pan, galletas, pasteles o tortas, avena, malta, cerveza, etc. Además de esto, mis hermanos, debemos hacer una limpieza profunda de nuestros hogares para que no haya ninguna migaja de estos productos. Limpiar bien la cocina, los muebles de la sala, la cama, la ropa, etc. En especial los utensilios de cocina deben pasar por 2 procesos de importancia: la Hagalá, Libun. Hagalá consiste en lavar con agua hirviendo todo utensilio de la cocina. Se debe lavar bien un utensilio, luego se pasa por agua hirviendo y finalmente se guarda para no usarlo más con jamés. ¿Sí? Todo eso se hace. El significado de pesa, mis hermanos, que dice: y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: esto es con motivo de lo que el Todopoderoso hizo por mí cuando salí de la tierra de mi reino. Todo esto se lo tiene que decir a sus hijos. Shemó, capítulo 13, verso 8. La introducción, el contexto de los significados, la verdadera liberación, mis hermanos. También el significado de pesa, el cordero. El significado de maxó, panes sin levadura. La maxá de pesa simboliza el eje noní, pan de la aflicción. La maxá de jamaxó simboliza jipazón, precipitación. Significado de memorim, hierbas amargas. Lesirón, Mashiach, en remembranza del Mashiach. Pan y vino equivale a Pesaj, noche de vigilia. Noche de vigilia, leyendo palabra, comentando de la palabra.
En la noche de Pesach, todos los miembros de Israel debemos observar las siguientes misbó. Agilá pesa humatzó al meromín, comer cordero y pan sin levadura con hierbas amargas, Shemot 12:8. Sipur Lesia Misraín, narrar la salida de Misraín, Egipto, Shemot capítulo 13, verso 8 al 14. Tirón Hamashia, la remembranza de Mashiach. Hagan, hagamos esto en memoria de mí, dijo nuestro don Yeshua. Hagan esto en memoria de mí. Maxá, Birkaja Maxó. Una pregunta, ¿cuál es el objetivo de todos estos elementos? Yahweh dijo, y este día será para ustedes por Sicarón. Memorial, Shemot 12:14. Todos estos elementos son usados para crear un Sicarón memorial. Y el Mashiach instituyó un significado adicional a los elementos de Pesa, siguiendo el mismo objetivo, Sicarón memorial. Pues dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué es Sicarón? ¿Qué significa en la lengua hebrea memorial? Bueno, el término hebreo Sicarón memorial obviamente comparte raíz con la palabra seher, memoria, memoria, sahar, recordar, pero además también comparte raíz con sahar, varón. Una pregunta, ¿por qué los términos recordar y varón son iguales en hebreo? La respuesta nos ayudará a comprender qué significa en la lengua hebrea memorial. Por lo general las sociedades son patriarcales. Es el varón Sahar el que más incluye en la sociedad por su rol natural, por sus atributos como líder o cabeza de su casa. De hecho, la Torah nos narra cómo los censos fueron siempre realizados en base a las casas paternas. Aún en sociedades modernas vemos que el apellido del varón es el que se perpetúa. Es el mismo principio de Tesurá y Gomer, forma materia. Aunque la forma igual a varón se perpetúa por medio de la materia, igual a hembra, pues ésta le provee la sustancia para que la forma varón se exprese una vez que están unidos, materia y forma. Quien impera es la forma, así como una mesa la cual todos la definen por su forma y no por su materia, pues de hecho su nombre, mesa, su definición es en base a la forma y no a la materia, ¿me explico? Así que lo que hay en común en la lengua hebrea entre recordar, sahar, y varón, sahar, es que ambos términos son usados en relación a perpetuar, hacer que algo no se pierda en el tiempo, sino que esté vigente. De ahí el dicho común, recordar es volver a vivir, ¿se acuerdan? Está escrito en Devarim, mis hermanos, en 24:22, en la instrucción sobre el forastero, el huérfano y la viuda. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Misraín, por tanto yo te mando que hagas esto. Si lo que recordamos, mis hermanos, solo queda en la mente y no se hace una realidad, entonces es un falso memorial. ¿Me explico? Pues no se perpetúa, no se hace vigente. El objetivo verdadero de Pesaj es la vigencia de Pesaj, el volver a experimentar la historia trayéndola a nuestro presente. Y por ello está escrito en Shemot capítulo 13, verso 8 al 9, dice, y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo,
Esto es con motivo de lo que Yahweh hizo por mí cuando salí de Misraim. Y te será como una señal en tu mano y como recordatorio en tu frente, para que la Torá de el Todopoderoso esté en tu boca. Porque con mano fuerte te sacó de Misraim Yahweh, Baruch Hashem. Esta es la esencia de la Haggadah, la narración, mis hermanos. Cuando narramos la redención de nuestro pueblo y explicamos el significado de cada elemento, lo que estamos haciendo es internalizando la realidad de Pesaj en futuras generaciones con sus hijos de Israel. No se trata de un ritual religioso con un fin en sí mismo, sino lo que sostiene y garantiza su futuro de nuestra nación. Para lograr esto debemos de tratar de entender el significado verdadero detrás de cada elemento de Pesaj. Por esto decía Ramban Gamliel, quien no explica el significado de los tres elementos de Pesaj, cordero, pan sin levadura y hierbas amargas, no ha cumplido con la misma de Pesaj. Simple. El texto de los significados, la verdadera liberación. Rabino Yahoshua de Nazra dijo: Lo Yahol ish lavo lishne adomim, no puede el hombre servir a dos señores. Lo tulu leabo la el beaholán, no pueden servir a Yahweh y a lo mundano. Misraín, Egipto representa el sistema secular o mundano, cuyas riendas las lleva el Yeser Hará, la mala inclinación, igual a Faraón. Y sus siervos son aquellos que viven de acuerdo a ese sistema de vida, mis hermanos. Como dijo Rabeno Yahoshua, todo el que peca es esclavo del pecado. Por ende, mis hermanos, el hombre libre no es aquel que hace lo que quiere. Ese es un esclavo de sus impulsos, Yeser Hará. El verdadero hombre libre, mis hermanos, es aquel que logró liberarse de sus impulsos. El hombre libre es aquel que experimentó la Torá de libertad. Carta de Jacob, capítulo 2, verso 12. Y se liberó de su inclinación al mal. Como dijo David, andaré en libertad porque busco tus mandamientos. Tejilín 119, verso 45. Como bien dice el Pirkei Avot 6.2, no leas Torah, Harut, grabada, sino Gerut, libertad, pues no hay hombre libre sino el que estudia la Torah. Solo el que tiene la capacidad de buscar la Torah con corazón sincero es verdaderamente libre, mis hermanos. El objetivo de la salida de Misraín, mis hermanos, no fue una libertad para hacer lo que cada quien quisiera hacer, sino que la intención fue entregarles la Torá a los hijos de Israel. Shemó capítulo 3, verso 11 al 12. Por esto está escrito en la Torá: mis siervos son los hijos de Israel. Siervos míos son a quienes yo saqué de la tierra de Misraín. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. Vayikra 25:55. Israel, una nación esclava, antes del momento de presenciar el comienzo de la libertad, la entrega de la Torá, tuvo una última cena en el país de la esclavitud. Y este debe de ser un recordatorio por toda la historia, como dice la Torá. Tendréis este día por memorial y lo celebraréis como celebración a Yahweh por vuestras generaciones. Capítulo 12, verso 14. O sea, mis hermanos, recordar es volver a vivir el momento, la liberación de Misraín. Cada elemento simboliza la libertad, inclusive la remembranza de Mashiach, nuestro Melech.
en Pesaj. Nos habla de esta liberación mesiánica que hablaron los profetas. He aquí que vendrán días, dice Yahweh, Baruch Hashem, en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No conforme a la alianza que hice con sus padres el día que los tomé de la mano de la esclavitud de la tierra de Misraim. Pacto que dejaron sin efecto, sino que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh, Baruch Hashem. ¿Qué dice? Pondré mi Torah dentro de ellos y en sus corazones la escribiré. Y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Eso está ya en Jeremías capítulo 31, ¿sí? Hasta el 34. El significado de pesa, mis hermanos, es el cordero. A pesar de que el cordero de pesa no se come en la actualidad por la ausencia del Bet Hamidash, su simbolismo sigue vigente. El cordero de pesa simboliza la bondad de Yahweh, Baruch Hashem, como está escrito en Shemot capítulo 12, verso 26 al 27. Y sucederá que si cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este servicio para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de pesa a Yahweh, el cual pasó de largo las cosas de los hijos de Israel en Misraim, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. El cordero de pesa es un sacrificio sustitutivo. El cordero debió morir para que no murieran los primogénitos de Israel. Nuestros maestros, mis hermanos, nos transmitieron que la muerte de Mashiach, al 15 de Abín, tiene el mismo significado de la muerte del cordero de Pesaj. Entiéndase, no como un sacrificio humano desde la perspectiva del mundo pagano, sino un humano que da su vida en lugar de otros, de acuerdo a los principios de la Torá. La muerte del Sadí Rabí Yahoshua ya fue descrita. Los profetas como Yeshayahu, Zachariahu, como una autoentrega voluntaria en razón de su pueblo, de hecho, predestinada por Yahweh. Escribió el rabino Aryeh Kaplan, la muerte de los justos es una expiación por toda su generación. Por lo tanto, muchos sadiquín aceptan voluntariamente el sufrimiento y la muerte por los pecados de su generación. De este modo, mis hermanos, siguieron el ejemplo de Moshe, el cual intercedió a sí mismo por su pueblo, después del pecado del becerro de oro. Ahora, por favor, perdona su pecado. Si no puedes, bórrame del libro que tienes escrito. Por eso dijo nuestro Melech HaMashiach, no hay mejor amigo que aquel que da la vida por sus amigos. Y eso que dijo Moshe está escrito en Éxodo 32:32. Es en este Ruach que Yahweh le dijo a su profeta Ezequiel 4:4. Deberás llevar su pecado. Ezequiel 4:4. En cuanto a este tipo de persona justa que da la vida por su generación, también está escrito. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestras angustias. Nuestro Melech HaMashiach, nuestro Cordero de Pesaj. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Su lesión fue la cura, para nosotros. Eso está en Isaías 53:4. Rabí Aryeh Kaplan, manual de pensamiento judío, aparentemente injusticia, significado de la matzón, panes sin levadura. El significado de la matzá en pesa no es el mismo de la matzá para hamatzó. La matzá de pesa simboliza lejen onín, pan de la aflicción.
Observarás el mes de Abí, celebrarás la pesa a la Yahweh, tu Elohim, porque en el mes de Abí, Yahweh tu Elohim te sacó de la tierra de Misraín de noche. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Misraín, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de servidumbre. Devarim 16, 1 y 3. Primeramente debemos entender, mis hermanos, que si el punto fuese simplemente comer matzá, pan sin levadura, ¿por qué Moshe simplemente no dijo, recuerden este día comiendo matzá? Sino que dijo, no se comerá jamés fermentado. A lo largo de la Torá hay más hincapié en la prohibición de jamés fermentado que en la obligación de comer matzá. Por eso, la prohibición del jamés no es simplemente una obligación para comer matzá, sino que son dos mandamientos con significados diferentes. Según los historiadores basados en evidencia arqueológica, el arte de trabajar con levadura fue desarrollado primeramente por los egipcios. ¿Está bien? De esta manera el jamés fermentado es símbolo de Misraín, del mundo, lo cual debe de ser desechado en Pesaj. Por ello es que la ofrenda de agradecimiento que debe hacerse en la convocación de Shavuot, en la cual Israel recibió la Torá, debe de ser ofrecida con jamés leudado, Vayikra 23:17, indicando sin duda alguna que el jamés representó a Misraín, la esclavitud, la atadura, la idolatría. Por eso es llamado el Legen Oni, pan de la aflicción, a causa de la esclavitud. Puede mirar Devarim 16:3. Recuérdese que Ezequiel 20, versos 5 al 9, dice que los Bene Israel practicaron idolatría en Misraín y que a pesar del Todopoderoso haberles dicho que abandonaran esas costumbres, no lo hicieron. Ahora tiene sentido el texto que dice, Moshe dijo al pueblo, recuerden este día en el cual salisteis de Misraín, de la casa de esclavitud, porque con mano poderosa Yahweh os ha sacado de aquí. Por eso no comerá nada leudado. Shemot capítulo 13, verso 3. La maxá, mis hermanos, de Jajamaxó simboliza hipazón, precipitación. La Torá explica la razón de por qué comer maxó por 7 días. Jajamaxó, que dice, porque yo saqué vuestras huestes de la tierra de Mizraín. Shemot 12, verso 15 al 20. 13, 3. Pero ¿por qué comer matzá? Nos hace recordar volver a vivir el evento del Éxodo. Pues para entender la razón debemos de leer la historia del Éxodo. Los Bene Israel tuvieron suficiente tiempo para preparar el Éxodo. Con anterioridad, Yahweh les había dejado saber 2 semanas antes de las 10 plagas. Capítulo 12, verso 1 y 3. Y antes de la última plaga se les dijo que cada Ben Israel pidiera a su vecino egipcio oro, plata. Capítulo 11, verso 1 y 2. Inclusive estuvieron advertidos que la salida sería en la mañana del 15 de Abín, después que el destructor pasara por las casas para herir. En el capítulo 12, verso 22 y 23. Sin embargo, la forma en que se desarrollaron los eventos no fueron como lo había planeado. Al ver tanta muerte, el paró, se levantó de noche y pidió que los Bene Israel se fueran de Misraín para que sirvieran a Yahweh, Baruch Hashem.
tal como se le había demandado. Capítulo 12, verso 29 al 32. Pensando así los egipcios que tan pronto los Bene Israel fuesen a servir al Todopoderoso, las plagas terminarían. Capítulo 12, verso 33, versos 5 y 3. Este desespero de parte de los egipcios hizo que les dieran todo lo que los Bene Israel quisieran. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta otra explicación, ¿sí? Posiblemente haga otra, pero con todo esto yo pienso que ya le quedó más claro lo que es Pesaj, ¿sí? Lo que es Pesaj. Busque la primera parte y la segunda parte es esta. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bene Israel, diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín. Yahweh hace sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondrán mi Shen sobre los Bene Israel y yo los bendeciré en el Shen Gadol de Yahshua HaMashiach Ben Ru. Amén. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche, por los méritos de Mashiach Yahshua. Amén. Legitrao. Hasta luego, mis hermanos. Shalom, Ubrajo, paz y bendiciones en el nombre de Yahshua. Shalom.